delegación de estudiantes, bueno, pues en nuestra facultad suele ser un problema, una incertidumbre, el tema de las salidas laborales. También es verdad que nos afecta más a los alumnos de antropología, pero también quiero comunicaros que en lo que llevo aquí, en las charlas que nos han dado varios compañeros en estos años, yo me inclino más a decir que la percepción es falsa. Los antropólogos tenemos muchos perfiles profesionales, muchas salidas y muchos sitios en donde enclavarnos y cada vez somos más bien recibidos. Para hablar hoy hemos traído al Instituto Madrileño de Antropología y nos han traído a dos especialistas antropólogas. Tenemos a Vega de Hoyos Aragoneses y a Sofía San Millán del Valle. Vega es antropóloga aplicada y trabaja pues, en la evaluación de programas de políticas públicas, y Sofía es coordinadora del programa de cooperación al desarrollo en la Fundación ATSIS. Entonces, bueno, las voy a dejar ya que comiencen y bueno, pues muchas gracias por venir, chicos. Hola, buenos días, bueno, buenas tardes ya. Yo soy Sofía, voy a empezar yo, hemos cambiado el orden de los factores. Como os ha dicho nuestra compañera, soy la coordinadora del programa de cooperación al desarrollo en una organización que se llama Fundación ATSIS, que es una organización que tiene una trayectoria de 50 años de experiencia y que no solamente trabaja en la cooperación al desarrollo, sino que también tiene, bueno, y de hecho es mucho más grande en la parte de acción social en España. También trabajamos el tema de educación para la transformación social y el comercio justo, ¿vale? Esto permite que el programa de cooperación dialogue con otras ramas de la intervención social que siempre es interesante. No sé si sabéis o conocéis qué es la cooperación al desarrollo, porque no sé si habéis oído hablar de esto alguna vez, en qué consiste. No, bueno, yo os lo voy a contar un poco para que entendáis, digamos, a la hora de plantearos esta salida profesional, pues de qué va, ¿no? ¿Le damos aquí? Aquí. No. Siguiente. Bueno, aquí. Aquí es más fácil. Vale. Bueno, estoy usando la descripción que hace la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional porque me parece que aglutina varios elementos que creo que son interesantes. La Agencia Mexicana habla de que la cooperación al desarrollo es un esfuerzo conjunto de los gobiernos para apoyar el dinamismo con la colaboración de organismos internacionales, con la sociedad civil, con la academia, con el sector privado, y el objetivo es promover acciones que contribuyan al desarrollo sostenible y a la mejora de las condiciones de vida de la población en general. Y esto lo hace a través de, bueno, pues de la transferencia y el intercambio de información, de tecnología, de experiencias, de recursos, etc. ¿Por qué me parece interesante esta definición de la cooperación al desarrollo? Pues en primer lugar porque habla de que es un esfuerzo conjunto de los gobiernos, ergo la cooperación al desarrollo debería, y no es así siempre, ser una política social, igual que son otros ámbitos, que debería estar dentro de las políticas públicas y que desarrollan los gobiernos. Pero necesitan el apoyo de diferentes actores. Uno de ellos son los organismos multilaterales, Naciones Unidas, Unión Europea, por ejemplo. Otro es la academia, donde también se desarrollan programas de intercambio y de transferencia de conocimientos, la sociedad civil en sus diferentes formatos y organizaciones. Uno de ellos es las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, que es desde donde yo vengo a hablaros. Y luego también está el sector privado, que cada vez empresas, pymes o grandes empresas que cada vez tienen más la mirada puesta en esta contribución a la mejora, ¿no?, de las condiciones. Por eso me parece interesante esta definición. Además, la Agencia Mexicana habla de que es un instrumento del poder blando,
que impulsa las relaciones diplomáticas. Y es verdad esto. O sea, la cooperación al desarrollo tiene pues una imagen a lo mejor más idealista, más buenista, ¿no? De que bueno, pues es la voluntad, la vocación de personas por mejorar la vida de otras personas o de las zonas más empobrecidas del mundo, pero lo que sí que es verdad es que se ha utilizado siempre como un instrumento de poder blando desde los gobiernos para poder influir en la política y en el quehacer de otros países, ¿no? O sea, una forma de seguir presente en otros países. Y creo que es interesante que tengamos también esta perspectiva en mente cuando estamos hablando de la cooperación al desarrollo. Es una imagen menos bonita, ¿no?, de la que podíamos tener, pero existe y además en el sistema funciona. Bueno, os he hecho aquí un pequeño croquis para que veáis la enorme cantidad de actores, ¿no?, que tiene el sistema de cooperación al desarrollo y en esta diversidad de actores la manera en la que se trabaja es también a través de propuestas, intervenciones, proyectos, bueno, se le puede llamar de muchas maneras, y a través de un ciclo del proyecto, que es nuestra herramienta de trabajo principal, donde se van definiendo diferentes fases. Entonces, yo lo que he hecho para que sea más práctico para vosotros es describiros un poco esas fases y de qué manera la antropología va a contribuir o podría contribuir a todas estas fases para que os situéis, ¿no? Estas herramientas se han diseñado desde muchos lugares, ¿vale? Como hay muchos actores, yo voy a hablaros más desde lo que son las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, porque aunque he trabajado en otros actores, ahora os voy a contar un poco mi trayectoria profesional para que lo entendáis, pues es desde ahí de donde yo he desarrollado prácticamente casi toda mi carrera. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, se me ha olvidado decirlo, pero si queréis interrumpirme en cualquier momento para hacer alguna pregunta, yo creo que es más dinámico así que dejar todas las preguntas para el final. Sí. ¿Podrías explicar cómo es el trabajo de un antropólogo en la Corporación al Desarrollo? Sí, eso es lo que, o sea, ahora voy a tocar este punto, ¿vale? En cada una de estas fases del ciclo del proyecto voy a contaros un poquito cómo veo yo, cómo podría contribuir un antropólogo o una antropóloga a este trabajo. Dame un segundito y ahora entro. ¿Algo más? Vale, bueno, os cuento un poco mi trayectoria profesional para situaros. Yo no soy antropóloga, lo siento. O sea, o yo no me defino solo como antropóloga o no netamente antropóloga. Yo estudié economía, no antropología, y luego hice un máster de cooperación al desarrollo en esta universidad, o sea, en esta facultad. Y a partir de ahí me fui a trabajar al terreno, que es como se le llama, digamos, cuando te vas fuera de España, te vas al terreno en cooperación a Malawi, a un país que está, bueno, pues al sur de África, como técnica de proyectos de una organización muy pequeñita, en principio de voluntaria, y luego estuve trabajando allí. Después de un año en Malawi, conseguí una beca del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la Ciudad de México y me trasladé a vivir allí y estuve apoyando en el área de desarrollo social y económico del Programa de Naciones Unidas. Luego conseguí otra beca de formación en la Agencia Española de Cooperación en el área de Centroamérica y Caribe. Y ahí duré muy poquito porque enseguida me salió una experiencia, o sea, la primera experiencia netamente laboral, donde me contrataban con una organización que se llama Sur Las Segovias para trabajar en Palestina como técnica de proyectos en el terreno. De Palestina pasé a Marruecos y de Marruecos volví con la misma organización a España y estuve trabajando como técnica referente para Marruecos primero y después como coordinadora técnica de un gran programa en Palestina que trabajábamos dentro del área de construcción de la paz en el fortalecimiento de organizaciones civiles, tanto palestinas como israelíes, con el objetivo de trabajar el acercamiento y la construcción de la paz.
Os preguntaréis qué pinta la antropología en todo esto. Pues hasta ese momento nada. O sea, no, ni estudié nada que tuviera que ver con antropología, ni nada por el estilo. Pero sí que es verdad que en estos 6 años más o menos de experiencia profesional me fui dando cuenta, a medida que iba trabajando, de que me faltaban herramientas o que había herramientas que intuía que podían ser útiles para mejorar la manera en la que estaba trabajando, ¿no? Llega el 2008, una crisis económica, el sector de la cooperación se hundió literalmente porque vivía de la financiación pública y se retiró mucha financiación, y yo, aunque no perdí mi trabajo, como muchos de mis compañeras y compañeros, sí que me di cuenta de que a lo mejor era el momento de parar. Y en ese momento mi mirada se fue, ahora sí, hacia la antropología, y decidí estudiar un máster de antropología, el de orientación pública de la Universidad Autónoma, y me metí durante los siguientes 2 años a estudiar el máster. Lo que descubrí estudiando el máster fue que la antropología te abre un enorme campo de posibilidades y de herramientas para mejorar el trabajo que estábamos haciendo en cooperación al desarrollo y en las organizaciones, en las ONGs. Y esto es lo que vengo a explicaros aquí. Creo que mi paso previo por diferentes actores que podéis ver allí, ¿no? O sea, dentro de la cooperación nos encontramos un montón de diferentes actores. Yo en esos 6 años pues tuve la suerte de tocar algunos, que los podéis ahí ver en el primer círculo donde pongo país cooperante, porque no me gusta llamarlo país emisor de ayuda ni nada de esto, porque bueno, el concepto de ayuda es problemático para mí. Y el país receptor también está cargado de otros actores con los que dialogamos mucho cuando trabajamos en estos países. Y luego está bueno, pues la población destinataria a la que se dirigen los proyectos, ¿no? Entonces, imaginaros la cantidad de miradas y visiones diferentes que podemos tener en una sola intervención. Y cómo hacemos para poner todo eso, para organizar todo eso un poco, ¿no? Pues ahí es donde la antropología tiene un papel fundamental, desde mi punto de vista. ¿Cómo contribuye la antropología a mejorar este trabajo? Bueno, ya habíamos dicho que, bueno, que la cooperación busca mejorar el nivel de vida de las personas, y para poder hacer esto necesitamos previamente tener un conocimiento situado, relativamente objetivo, de cuál es la situación de las personas y qué es lo que debemos mejorar, ¿no? La antropología, desde su conocimiento del estudio del comportamiento humano, de las relaciones, de las estructuras sociales, de la cultura, nos da bases y herramientas para poder hacer esto. En un proyecto, esto se ha quedado súper mal, pero bueno, se ve lo importante. En un proyecto de cooperación al desarrollo podemos diferenciar diferentes fases. Una de ellas es la identificación, y de ella estoy hablando ahora mismo. La identificación necesita de herramientas que nos permitan estudiar el espacio en el que vamos a trabajar. La cooperación al desarrollo ha pasado por muchas fases, igual que la antropología, y bueno, pues en un principio esta identificación era más paternalista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Venía un sujeto externo a una comunidad X, hacía su propio análisis de lo que estaba pasando y determinaba un poco qué hacer, ¿no? Siempre había un cierto diálogo con la población local, pero al final las posturas o las soluciones mayoritariamente venían de este sujeto externo, ¿no? que estaba ahí. Ahí nos estábamos perdiendo muchísima información, y al igual que la antropología ha ido cambiando la manera en que se acercaba
la realidad a estudiar, también la cooperación al desarrollo ha ido cuestionándose a sí misma en cómo hacer esta parte, ¿no? Es que cómo acercarnos, ¿no?, a la realidad que queremos intervenir. Y ahora mismo pues, se ha cambiado mucho, digamos, la manera de hacerlo. ¿Cómo hacemos esto? Para poder, porque claro, si nos ponemos en el típico estudio de antropología y tal, pues nos podemos tirar años identificando la realidad, etcétera. No tenemos tanto tiempo nunca, desde las ONGs y desde ningún organismo, para hacer esto, pero sí que tenemos una herramienta y es trabajar con las organizaciones locales que sí tienen ese conocimiento, que sí son personas que viven allí y que sí que pueden desarrollar esto. Además, trabajando de esta manera estamos fortaleciendo la sociedad civil de esas zonas y también estamos generando esto que hablaba la Agencia Mexicana de Cooperación, del intercambio de conocimiento. Es más fácil trabajar desde ahí. Esto no deja de tener su complejidad y no deja de tener sus desafíos, pero lo que yo encontré cuando me puse a estudiar antropología me pudo armar con argumentos o con metodología para poder abordar esta parte que es súper importante, la identificación, ¿no? Esa manera de situarse en el terreno, no solamente las herramientas de investigación cualitativa que te aporta, sino también la actitud que tiene el antropólogo y la antropóloga cuando entra a campo. Ese cuestionamiento constante de dónde tiene que situarse, el estudio de sus propios sesgos a la hora de abordar la investigación. Es algo que en cooperación al desarrollo deberíamos de hacer constantemente, y esto la antropología sí que se lo cuestiona, y es interesante ver cómo lo han hecho otras personas para poder en tu día a día poder desarrollarlo. Esta fase de la que estoy hablando, la identificación, de hecho fue para mí la razón por la que yo me acerqué a la antropología en un principio, o sea, en esta parte, porque es una parte muy sensible, muy difícil de hacer bien siempre, y yo creo que la antropología te permite situarte, hacer una situación donde tú puedes poner tu subjetividad dentro de lo que estás investigando, ¿no? Y esto no te pasa con otras ciencias. Yo creo que ahí, en ese sentido, la antropología es bastante valiente, ¿no?, al abordarlo. Después de esta fase, tenemos la fase normalmente de planificación. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de lo que hay, planificamos qué queremos hacer. Y esto también se hace en comunicación con la población destinataria de este pequeño esquema que os he hecho, y con todo el mosaico de actores que tenemos también en el país donde estamos interviniendo, ¿no? En este sentido, es necesario tener en cuenta las relaciones que tiene la población local a la hora de pensar qué hacemos, ¿no? Y también con qué recursos reales cuentan y qué limitaciones tienen. O sea, porque estamos interviniendo en lugares donde existen unas limitaciones, ya sean materiales o de otro tipo, y tenemos que saber cuáles de estas limitaciones pues, son soslayables a través de la intervención y cuáles pues, nos van a acompañar, ¿no? Toda esta aproximación, la antropología nos permite abordarla,
Y, insisto, no solamente a través de estas herramientas de análisis cualitativo, sino también a través de otro tipo de herramientas que tenemos, tanto en la planificación como después en la ejecución. Son útiles toda la capacidad de observación que te aporta la antropología, la mirada holística, que no hay que perder en ningún momento, esa capacidad para dialogar, el diálogo permanente, ¿no? Y la capacidad de extrañamiento que debemos trabajarnos, ¿no? Que es lo que os estaba comentando, todo de ponernos siempre un espejo delante para ver cómo nos estamos situando, ¿no? Y luego hay herramientas más específicas, pues a través del cuaderno de campo, de grabaciones, de pues eso, la metodología EPIC que podemos desarrollar, etcétera. Y si somos capaces de utilizar este tipo de herramientas, después cuando llega el momento del seguimiento y de la evaluación, tendremos muchísima información que nos aportará que podremos para poder alimentar esa evaluación de lo que hemos hecho, ¿no? Yo creo que la antropología es quizá la mejor herramienta que tiene cualquier persona para evaluar un proyecto de cooperación al desarrollo. Y lo digo porque en una sola disciplina se aglutinan muchas de estas herramientas necesarias. No estoy haciendo de menos las herramientas cuantitativas, ¿vale? Son necesarias también, pero son más fáciles de incorporar dentro de la intervención, se entienden mejor, las entiende mejor la población local, las entiende mejor la persona que está haciendo la intervención y suelen ser más baratas. Y sin embargo, las herramientas cualitativas, sobre todo las que se aportan desde la antropología, a veces no son tan baratas, suelen ser caras, porque, entre otras cosas, necesitas tiempo para diseñarlas y para ponerlas en práctica. Y además suelen ser menos fácil de diseñarlas bien y de que la población las interiorice. Y esto es muy importante a la hora de evaluar que lo tengamos en cuenta. Y si hemos conseguido en este periodo de identificación hacer una línea de base de cómo estaba la situación antes de la intervención, en la evaluación podremos sacar muchos aprendizajes muy importantes de lo que hemos hecho. Y aquí vuelvo al tema de por qué para mí ayudar es problemático, porque nunca hay esto es un cuestionamiento constante, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos ayudando o no? Sobre todo si estamos interviniendo en un lugar donde no tenemos raíces, muchas veces tampoco conocemos el idioma y no conocemos la cultura o las estructuras de poder que hay detrás, ¿no? Entonces, sí creo que es un campo de trabajo importantísimo para la antropología y no está tan... No hay tantos antropólogos en la cooperación al desarrollo, no creáis, pero creo que sí que aportáis un conocimiento necesario en esta rama. Y bueno, pues yo ya no voy a decir nada más. Sí, dime. Sí, póntelo para que se recoja. Bueno, todo lo que nos estás comentando me sugieren bastantes reflexiones. Justo lo que decías ahora al final del tema de la evaluación, de cómo una correcta identificación permite, para empezar, saber y realizar de forma adecuada la recogida de datos para evaluarlo, que a veces parece que en los proyectos llegas a la fase de evaluación y dices, vale, vamos a evaluar. ¿Hemos recogido algún dato al respecto? No. Ok, pues a lo mejor lo tendríamos que haber pensado hace un año. Y luego, además, que muchas veces en proyectos en los que se han generado desde una demanda pues bueno, institucional, en la que no se ha prestado atención a conocer el contexto, conocer las demandas, las necesidades reales y demás, se termina el proyecto, se evalúa, se ve que no se han cumplido pues, los objetivos que se habían planteado al principio y no se sabe por qué y la gente se sorprende mucho. Y claro, dices, a lo mejor es que hacía falta primero ver si tenía sentido este proyecto tal y como lo estabais planteando. Para eso, evidentemente, hace falta conocer
el contexto y la población o el país destinatario al que iba dirigido. Cuáles serán justo, o sea, que tenga sentido realizarlo en ese momento concreto, que sea justo lo que se está demandando o las necesidades que se están detectando. Entonces, una parte de identificación, diagnóstico de la situación o como queramos llamarlo, ¿no? Que muchas veces la parte de investigación desde la antropología, si se hace con una temática que se puede después aplicar, sería como toda esta parte, ¿no? De conocimiento, de indagación. Entonces, por una parte, ahí está, evidentemente, un valor impresionante de la antropología y, en general, de cualquier sensibilidad, un poco con la intervención, con la investigación y demás. Y luego también me interesa mucho, has hablado bastante de cómo se implica las organizaciones del país receptor o población, que no sé si ahí está muy implicada la población en concreto destinataria, pero bueno, en la fase de identificación, pero a mí personalmente me parece bastante importante el cómo se la implique también en el resto de procesos. No solo como llego al terreno, me busco a mis informantes clave, a mis porteros de lo que voy a investigar, les dejo a un ladito, hago mi movida, llego a la evaluación, evalúo un poco con ellos y ya está, o hago la devolución y me olvido y es un proyecto más que ha pasado por ellos, ha terminado, les ha dejado un poco seguir con lo suyo y a lo mejor no ha tenido en cuenta pues, lo que ya existía y ya se estaba trabajando en el terreno y no se enlaza con otro tipo de seguimiento más a largo plazo de seguir desarrollando proyectos o seguir formando a esa población, a esas organizaciones para que sigan desarrollando trabajo al respecto y demás. Entonces, no sé si en el resto habitualmente, ya no solo desde ASI, sino habitualmente lo que te has ido encontrando tú, sí, hay una implicación real y un concepto de participación, no en el sentido de asistente a mis actividades, sino participación a la hora de ejecutar, a la hora de planificar, a la hora de hacer todo ese seguimiento, esa colaboración continua durante el proceso, ya dure 2 meses o dure 1 año, de todos los pequeños pasos que se hace en el proyecto. Acabas de plantear 2 cosas que son para mí súper importantes. Os decía al principio que para mí la antropología fue una herramienta básica en la identificación, precisamente por lo que tú estás diciendo, porque la historia de la cooperación, el desarrollo, está llena de fracasos. O sea, son todo fracasos, muchos fracasos. Y creo que una parte de estos fracasos ha venido precisamente porque no se ha hecho una buena identificación, no se ha incluido, digamos, a la población a la que iba dirigido el proyecto y de ahí vienen muchos de los fracasos, con lo cual es una parte fundamental que yo, desde luego, desde mi entrada, digamos, en el mundo de la antropología, a la hora de trabajar cambió completamente la manera de hacer, porque sí que le hemos dado importancia y afortunadamente los organismos, los financiadores de la cooperación al desarrollo poco a poco lo han ido viendo. De hecho, cuando yo empecé apenas se hacían diagnósticos, los hacías tú porque querías y ahora en muchos de los casos tienes que incluir un diagnóstico, un estudio de diagnóstico donde se le da mucho valor a que en ese diagnóstico hay una investigación participativa de todos los actores que forman parte de la realidad en la que vas a intervenir. O sea, esto ha sido una evolución impresionante de hace 20 años a esta parte. Y sobre lo que planteas de las diferentes fases de participación de la población local, efectivamente, esto es fundamental, pero esto sí que sigue siendo algo que no termina de hacerse y que no se incluye no solamente en la parte teórica del proyecto. Yo os he dicho que estudié economía, vale, pues en los presupuestos también hay que incluirlo, o sea, porque se lleva un montón de recursos económicos el tratar de generar espacios de participación y de vigilancia del propio proceso. Y además, disculpa, tiempo, porque hay que te liberen de otras tareas del proceso, porque vincular con toda esa población requiere mucho tiempo para que después puedas desarrollar implicarles de esa forma. Son muchas tareas invisibles. Y además, cuando lo consigues, realmente empiezas a tener muchos menos fracasos y empiezas a ver que las cosas poco a poco se van transformando.
estamos hablando de realidades y sobre todo si trabajamos en proyectos de transformación social que necesitan mucho tiempo de incubación para que realmente veas resultados, pero la implicación de la población destinataria en la fase de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación es fundamental. Y esto sí que no, desde las ONGs no siempre lo tenemos integrado, pero desde mi experiencia, cada vez que lo incorporamos, los resultados son mejores y son más creativos. Las intervenciones se vuelven muchísimo más creativas porque cuando dejas que eso ocurra, pasan cosas que tú no has imaginado y que no se ha imaginado Occidente haciendo. Entonces, ahí yo creo que es muy importante y es verdad que cada vez se está valorando más. Y te lo digo así, como un rayito de esperanza, en el último proyecto que hemos presentado a la Agencia Española de Cooperación, una de las cosas que nos han valorado para darnos el proyecto es que tenemos un comité de seguimiento que incluye no solamente a la organización local que ejecuta el proyecto, no solamente a la organización española, sino que también incluye a la población destinataria que está haciendo seguimiento de lo que ya estamos haciendo y a las municipalidades o administraciones públicas implicadas en el proceso. Y para ellos ha sido una de las razones por las que nos han dado el proyecto, dentro de esta competencia feroz que tenemos las ONGs para conseguir fondos. Y me parece, o sea, me alegré mucho porque nos dieron el proyecto, efectivamente, pero me alegré mucho de que el foco lo hubieran puesto en ese comité. Poco a poco. Muchas gracias. Sí, es como mucho trabajo de educación también, o sea, desde el personal profesional y técnico, intentar educar a quien va a financiar, a quien te pone esos indicadores que no tienen mucha lógica desde el terreno, para que vayan adaptándolo con sentido. Sí. Bueno, voy a dar paso a Vega, que no sé cómo vamos de tiempo. Son y 10. Lo que está genial, yo creo, de este evento es un poco como ver las distintas perspectivas. Yo soy antropóloga aplicada, me dedico a la antropología hace... Es que me tengo que pegar a la mesa, básicamente. Complicado. Pero os cuento un poco, ¿no? Maribel, ¿puedes pasar la diapo, por favor? Sí. Os cuento un poco. Hay una serie de mitos, ¿vale?, sobre la antropología que todos conocemos, todas conocemos. Existe un desconocimiento altísimo de lo que es, de lo que se puede hacer con ella. Hay dos ramas principales, la academicista y la aplicada. Digamos que la academicista se queda más en la parte que tiene que ver con la investigación, la teoría, y la aplicada soluciona problemas reales del tipo que sea, ¿no? Cuando hablamos de cultura, cualquier grupo humano que pasa mucho tiempo junto genera una cultura. Existe una cultura en casa, en cada familia, en cada país, en esta institución y en cada terreno, ¿no? Que es otra cosa que está bien saber cuando estudias antropología. Mi trayectoria fue estudiar trabajo social, después antropología y después el máster de evaluación y políticas públicas. Entonces, otro de los mitos es importante que, bueno, lo pongamos en valor nosotros y nosotras. No podemos esperar a que la gente nos demande. Y yo he aprendido, lo hemos aprendido en el IMA cuando empezamos juntas, que o lo hacíamos nosotras y lo poníamos en valor o iba a ser complicado que se nos pidieran cosas, ¿no? Entonces os animo muchísimo, y luego os daré algunas tips, a que pongáis en valor la antropología y que la expliquéis con paciencia a todo aquel que nos asocia con huesos y espías. Creo que se puede, no, es que se puede vivir de la antropología, pero más bien yo a lo largo de los años he reflexionado que cuando es una vocación, tú, da igual, no es que trabajes como antropóloga, es que eres antropóloga siempre, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y a mí me alivia saber que haga lo que haga en mi vida, aunque no parezca un ámbito directamente relacionado, estamos siendo antropólogas constantemente por nuestra manera de analizar, de visibilizar, de hablar, de mirar, ¿no? Es una mirada y es como el género, ¿no? Una vez tienes la mirada, la tienes y da igual dónde vayas, que siempre la vas a aplicar. Os animo porque hay que pasar por un proceso de frustración posible en el que estaréis trabajando de teleoperador
o de cualquier cosa y estáis aplicando la antropología en todo, ¿vale? Con lo cual sois antropólogas desde que salís de la universidad. Creo que esto es importante que lo tengáis en cuenta. No me voy a parar en todas las experiencias, pero Maribel, ¿podrías pasar? Perfecto. Pero bueno, luego imagino que os enviarán las presentaciones para que las podáis ver con detalle. A lo largo de mi trayectoria he estado en muchos ámbitos muy diferentes, ¿vale? Entonces, en 2012 estaba en cuarto de la carrera, decidí que me iba a Bolivia porque aquí había una crisis terrible y no se conseguía trabajo. Y allí tuve la suerte de trabajar en una organización boliviana porque yo no quería trabajar con cooperación española. Quería trabajar con personas locales para poder mirar desde la mirada de las personas que tenían las necesidades, ¿no? Como decía la compañera, muchos de los fracasos de la cooperación tienen que ver con eso que os he puesto. Como veis, os he puesto el lugar donde he trabajado, lo que he hecho principalmente en líneas generales. Tenéis LinkedIn, lo podéis buscar con el nombre y apellido si tenéis la descripción de lo que se hace, y un aprendizaje de cada institución. O sea, es decir, cuál fue mi insight, digamos, como buena antropóloga, que saqué de cada experiencia. En el tema de cooperación, la que saqué es que entre la necesidad percibida y la necesidad sentida, pues hay un mundo, ¿vale? Es decir, una cosa es lo que la población considera que necesita y otra cosa es lo que el paternalismo blanco hegemónico considera que necesita. Entonces, en ese espacio tan grande, perdemos muchísimo dinero, muchísimo dinero. Entonces, viví situaciones como que no se comprendía que el tiempo era circular en Bolivia y que las comunidades valoraban antes el prestigio comunitario que le compraras un tractor. Entonces se quejaban los cooperantes, no, es que les compramos tractores y luego no los usan, los venden para montar una fiesta. Bueno, es que a lo mejor la fiesta tiene una simbología de cohesión social que tiene una importancia, ¿no? Y quizá podemos acercarnos a las necesidades primero preguntando y comprendiendo a las personas, ¿no? La siguiente experiencia que tuve fue en Cairaba, estaba de profesora de inglés y alemán con migrantes. Por eso os decía que no está directamente relacionado, pero aprendí que en la propia docencia podemos aplicar la antropología. Recuerdo que planteé una actividad de aprender las palabras de la familia haciendo un árbol de parentesco. Lo que nosotros aprendemos en la carrera, ¿os acordáis, no? Del parentesco, que es una asignatura preciosa. Y fue muy interesante, porque ¿qué pasó? Pues que como teníamos personas de distintos países, de Gambia, de países bálticos, de países asiáticos, etcétera, los mapas de familia eran totalmente diferentes, con lo cual se planteó un debate muy interesante sobre la monogamia, poligamia, sobre los matrimonios, los caboverdianos, etcétera, ¿no? Con lo cual, a través de lo que aprendéis, lo podéis aplicar en muchísimas cosas y ámbitos y estáis haciendo antropología, ¿vale? Porque al final para mí la antropología es comprender a las personas, generar puentes y no juzgar. Para mí estos son como los pilares básicos, no juzgar, comprender, ¿no? Y poder desplazarnos, pero también que conseguir que la persona, al no sentirse juzgada, se abra muchísimo más y nos dé muchísima más información en el campo. En Fresno he estado muchos años, tuve la suerte de poder entrar haciendo entrevistas de campo en sinhogarismo y evaluar evaluaciones de, bueno, programas de sinhogarismo, ¿no? Hay un modelo que se llama Housing First, que lo que plantea es primero doy la casa y después trabajo la intervención. Y entonces en ese punto pues estuve haciendo entrevistas en calle durante 2 años, casi 3 años con personas sin hogar. Y os podéis imaginar que fue un aprendizaje maravilloso, porque las personas sin hogar pues no las vemos, pero están, y son personas que han tenido una trayectoria de vida muy interesante. Entonces todo lo que tuvo que ver con la técnica de historia de vida, de cuestionario, de entrevistas semi-estructurada y en profundidad, pues fue una experiencia muy rica, ¿no? Que os animo a que os atreváis a utilizar la metodología y a equivocaros, porque nadie aprende sin errar. Errar es parte del aprendizaje, ¿no? Y además hay que aplicar cosas distintas e ir viendo para qué objetivos. La metodología que aprendemos vale para ciertos objetivos, pero no es una cárcel. Podemos aplicarla, podemos modificarla, podemos adaptarla y en los tiempos de ahora debemos adaptarla, ¿no? No son los tiempos de Malinowski, entonces yo defiendo siempre que si tenemos poco tiempo, pues entonces tendremos que hacer varias técnicas simultáneas a la vez para poder generar más densidad de datos
y hemos podido salvar muchísimos campos en muy poco tiempo, ¿no? En Fresno aprendí muchas cosas, pero entre ellas lo que os comentaba, ¿no? Esta parte que comentaba la compañera de la lucha encarnizada entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Me costó mucho generar pedagogía en la entidad sobre que lo cualitativo era imprescindible para comprender los matices y profundidades de lo que lo cuanti no puede explicar, ¿vale? Entonces yo creo que se deben combinar, es lo que siempre he defendido. El enfoque mixto enriquece mucho. Y fue una experiencia muy bonita porque no se fiaban de mí, ¿no? Yo decía, voy a hacer grupos de discusión. Y entonces mi project manager me decía, pero Vega, es que no vas a controlar porque, claro, es libre. ¿Y si resulta que luego no sale la información que necesitamos? Esto probablemente os pase más de una vez. Yo le decía, hay que confiar en el campo. O sea, tú puedes tener unos objetivos orientativos, pero hay que confiar en el campo, porque lo que es relevante es lo que te dice el campo, no lo que tú crees. Y si no sale esa información, será que el objetivo no está bien enfocado, que es lo que estaba comentando Raquel antes, ¿no? Entonces ahí aprendí un poco a lo que es, que os animo también a que hagáis esa posición de confianza en vuestra disciplina, de confiar en el campo, de confiar que las cosas salen y que la información es muy densa, con lo cual es rarísimo, pero rarísimo que no consigáis los objetivos informativos que os planteáis con un grupo de discusión en un proyecto. En Mimo, perdóname, que no te he visto, cielo. Dime. Que la verdad es que me causa un poco de curiosidad el tema del trabajo de campo, porque mucha gente lo ve como un mito o como algo que no se hace en la actualidad o que es poco viable. ¿Podrías explicarme más o menos cómo es en la actualidad? Pues mira, el trabajo de campo para mí es ese momento que comentaba la compañera, bueno, las dos compañeras que han intervenido, en el que te piden unos objetivos y tú tienes que ir a conocer el contexto en primer lugar, ¿no? Entonces, claro, hay veces que para mí trabajo de campo consiste en la investigación que se hace para poder hacer emerger los datos que después te van a permitir analizar, digámoslo así, ¿vale? Lo que pasa que el trabajo de campo es muy grande. Es decir, hay una capa que puede ser que te pidan directamente una demanda y un encargo como súper específico y tú te quedes solo en eso e investigues en eso, o puede ser que te den un objetivo inmenso y tú tengas que empezar a acercarte y después volver y a ir acotando, ir filtrando, ¿no? Entonces, dependiendo de la demanda y del tiempo y de los recursos que la entidad te ofrezca, puedes plantear trabajos de campo muy diversos, pero en realidad es como el momento de investigación, yo diría, ¿no? Y después el análisis volcado de los datos y finalmente el informe de resultados de aquello a lo que has llegado a través de ese filtrado. No sé si te he respondido. Entonces, en Mimo, ¿qué hicimos en Mimo? Mimo fue mi primera evaluación sin ser evaluadora. ¿Por qué llegué a la evaluación? Pues por lo que comentaba la compañera antes, ¿no? Porque por lógica tu mente se acerca a decir, vale, estamos aquí haciendo cosas con dinero y no estamos evaluando si está sirviendo para algo y estamos perdiendo dinero y estamos replicando programas que vemos que no sirven, etcétera. Entonces, yo ya fui intuyendo que la evaluación podía ser un tema interesante para complementar. Y una querida amiga, ahora amiga, me conectó por LinkedIn. Por cierto, debéis tener LinkedIn, es una obligación, siempre lo digo. Y a través de LinkedIn, una mujer italiana que ahora es una gran amiga me dijo, tengo un proyecto muy bonito, pero no tengo dinero, pero quiero que, como eres antropóloga, quiero tener una antropóloga en el equipo y que me ayude a evaluar. Y dije, vale, gratis. 3 meses. Dedicación exclusiva, por supuesto, en Vallecas. La evaluación, en Villaverde fue, con la evaluación conseguimos la financiación para hacer después en Vallecas otro proyecto. Quiero decir que a veces, aunque también entiendo los dilemas éticos del voluntariado, y creo que todos los conocemos, hay momentos en los que uno se puede prestar a hacer algo sin tener un salario para poder empezar a experimentar lo que significa nuestra profesión si se pone muy difícil la cosa. Para mí fue un aprendizaje maravilloso porque pues no solo pude enseñar técnicas de investigación social, porque el proyecto consistía en
primero hacer un diagnóstico en el barrio de las necesidades no cubiertas con personas desempleadas de larga duración y que las personas desempleadas de larga duración, a través de nuestro acompañamiento, construyeran proyectos para cubrir las necesidades del barrio. Entonces, es un proyecto que podéis encontrar en Internet, que es muy bonito, se llama Ilaví, y que tuvo muy buenos resultados. El 30% de la gente encontraba trabajo durante el proceso y otro 20% en los 6 meses siguientes. Al evaluarlo, lo que pasó fue lo que decía antes Raquel. El objetivo de la evaluación, todos pensábamos que iba a ser que teníamos unos profesionales de Ashoka y gente innovadora estupenda, y eso iba a hacer que la gente fuera empleable. Y el resultado real fue que en realidad lo que hizo que la gente fuera empleable fue que volvieron a creer en ellos y ellas mismas. Es decir, que todo el proceso de autonomía y de acompañamiento emocional provocó que las personas, al creer en sí mismas, se desplazaran a otro lugar y pudieran presentarse a procesos de empleo con mucha más seguridad. Por lo tanto, ahí es donde se demuestra que muchas veces, si no ha habido una identificación de necesidades, y en este caso no tanto del barrio, sino de los desempleados de larga duración, puedes equivocar el foco de la propia evaluación. Pero la evaluación también te ayuda y no pasa nada, a decir, vale, esto no era así, era así, vamos a ponerlo en valor para el siguiente ciclo poder corregir o rectificar la orientación. Me ibas a comentar algo, creo. Te iba a preguntar de nuevo el nombre y si era en algún barrio concreto o en todo el distrito. El nombre es Ilaví. La institución es Mimo, hay una página web y lo encontraréis. Se hizo 2 ediciones, se hicieron del programa. Si alguien se anima, lo activamos. Otra vez. Entonces, bueno, en Mimo el aprendizaje fue para mí que la docencia es una rama que también tenemos y que es muy bonita. A mí me encanta, yo la sigo practicando. Me parece muy útil. Y que todo lo que aprendemos en la academia se puede llevar a la praxis. Después pasamos diapositivas, que la voy pasando yo, perdona, y entonces no me doy cuenta, claro. Muchas experiencias, como veis ahí, ¿no? En Soledad no deseada no me voy a extender, una investigación sobre soledad no deseada con personas mayores, muy dura a nivel emocional, pero sí que me di cuenta de que la entrevista telefónica en ciertos contextos es mucho más útil que la presencial. Es decir, cuando alguien está en el anonimato, a veces habla más de lo que hablaría si te tiene enfrente. Esto también lo comprobé en Médicos del Mundo en Prostitución, que es otra experiencia, ¿no? que también he podido tener. Entonces, el aprendizaje para mí en ese momento de la soledad no deseada fue ese, y que la escucha activa es sanadora, ¿no? Es decir, tenemos también esa habilidad de poder escuchar activamente sin juzgar, y eso ayuda mucho a las personas. Más allá de que el objetivo del proyecto se consiga o no, sí que podemos acompañar a la gente. En Gamepad fue muy gracioso porque era una empresa que quería hacer un videojuego y necesitaba antropólogas para poder diseñar el videojuego para la retención de talento en una empresa, en un banco, ¿vale? Para que veáis, digamos, la diversidad que existe en donde podemos trabajar. En este caso, teníamos que asesorar a los diseñadores de videojuego en el comportamiento humano para que el videojuego tuviera realismo suficiente a la hora de poder ponerlo en marcha y que las respuestas no estuvieran sesgadas y que las personas no respondieran o tuvieran, digamos, una actitud lo más humana posible dentro del videojuego. Y fue también una experiencia muy chula, ¿no? En la que, por supuesto, imaginaos, yo me quedé a cuadros cuando pensé, ¿podemos hacer esto? Sí, podemos también hacer estas cosas, ¿no? En el IEX ha sido experiencia del paciente, otro área muy interesante en salud, acompañar procesos. Nos encerraron en 2020 a todos y a todas, nos agobiamos todos y todas, y un grupo de amigos decidimos investigar cómo lo estaban pasando los pacientes en la primera fase del COVID. ¿Gratis? Sí, gratis. Considero que somos unos frikis apasionados de nuestra vocación y que a veces no nos importa tanto eso, ¿no? Sino también comprender y aprender, y eso enriquece mucho nuestro perfil profesional también. De hecho, hicimos esa experiencia a través de entrevistas, después se hizo un mapa de experiencia, de la experiencia recogida y nutrida a través de las entrevistas, y al final conseguimos publicar un artículo en una revista de investigación médica.
de una charla entre amigos, os quiero decir. O sea, no tengáis ningún miedo, de verdad. O sea, vais a poder hacer muchas cosas con la carrera, ¿no? Muy diferentes y sobre todo muy divertidas también. Entonces, ahí en el IEX lleva muchos años, podéis ver la página web. Hay muchísimos proyectos hechos por antropólogas compañeras que conocemos de Lima que han estado mucho tiempo y que podéis otear, porque creo que es interesante que veáis muchos ejemplos para que veáis hasta dónde podéis estar. Aquí en la UCM tuve la oportunidad de ser profesora asociada en la Facultad de Turismo, dando antropología del turismo, que no sé ahora, pero yo cuando estudié la licenciatura no me daban antropología del turismo, con lo cual me preparé con bastante dificultad las asignaturas, pero aprendí mucho y me di cuenta que era muy útil nuestra mirada en el turismo, porque nos ayudaba pues a explicar procesos como la gentrificación, la imagen de país, las dinámicas de las poblaciones turísticas, los servicios, ¿no? O sea, es decir, que también podemos estar en todo lo que tiene que ver con diseño de servicios, con acompañamiento de algo no funciona, ¿por qué no funciona? Vamos a identificarlo. Entonces, bueno, yo me dediqué a intentar que la cabeza de mis alumnas fuese una jaula de grillos y que se cuestionaran todo el rato todo para poder intentar generar en ellos y ellas ideas nuevas asociadas al turismo con la mirada antropológica, ¿no? que tenía que ver pues, con otro tipo de temas, ¿no? Más relacionados con lo humano y más relacionados con lo comunitario. Aquí de nuevo lo mismo, ¿no? La docencia es una oportunidad maravillosa. Me da un poco de apuro y rápido, pero no quiero dejar de comentaros las cosas porque creo que lo más enriquecedor es que veáis la diversidad, ¿vale? Y que veáis que podéis hacer muchas cosas. En Médicos del Mundo era un diagnóstico de la situación de las mujeres en el ejercicio de prostitución en La Rioja. Y el aprendizaje de aquí es que hay contextos muy peligrosos, muy adversos, en los que tuvieron que darme una formación de peligrosidad bastante seria, porque obviamente al ser externa, he sido freelance durante 4 años para poder ser antropóloga, tú estás sola y entras en una entidad. Esta es otra cosa que podéis hacer, ser freelance y no esperar a que os contraten, ¿no? Entonces, de repente yo tenía que abrir todo lo que le comentaba la compañera, ¿no? Que preguntaba abrir el campo, es decir, conseguir contactos relevantes, diseñarlo, hacerlo, tener las entrevistas de historia de vida con 14 mujeres en ejercicio de prostitución, tanto en clubes como en pisos, como en lugares insospechados. Os contaría muchas anécdotas bastante curiosas sobre lo duro emocionalmente que fue, pero también lo enriquecedor que fue. Ahí utilicé la historia de vida, que me parece una herramienta preciosa, y todo en 2 meses. Es decir, analizar, volcar y hacer un informe de diagnóstico. Sí que os diría aquí que personalmente como profesional yo trabajo los informes muy desde lo que me dicen en el campo, no desde lo que yo pienso, ¿vale? O sea, suelo construir, creo que la antropología tiene un poder mágico que es inductiva y el resto de disciplinas son deductivas, parten de una hipótesis. Entonces, lo inductivo genera la posibilidad de cubrirnos las espaldas, porque no es que yo esté diciendo que está pasando esto, es que lo están diciendo las personas que están en el campo. Entonces, aparte de darle una potencia humana a los informes brutal, en la que la evidencia es tan fuerte que nadie puede negar lo que está leyendo, tú también te cubres como profesional porque no es un capricho, no es algo que yo he percibido, es algo que he recogido y que tiene un peso específico, ¿no? A través de la repetición, etcétera. Entonces, ese informe yo creo que me enseñó mucho esa parte, ¿no? De cómo construir desde tanta información algo que se pueda explicar. Y en el máster en la Escuela Superior de Diseño, pues encontré otra línea muy bonita de docencia en la que llevo desde 2018, que es enseñar a los estudiantes de diseño la parte de investigación en el proceso de design thinking, que seguro que lo habéis escuchado 1000 veces porque se puso muy de moda hace unos años. Y en este caso, este máster, bueno, consideraba que la parte de empatía la tenía que hacer una antropóloga y la tenía que enseñar una antropóloga,
porque son las personas que sabemos hacer eso, ¿no? Entonces me dieron la oportunidad de ir a hacer talleres enseñando a los alumnos y alumnas lo que significaba hacer campo, lo que significaba hacer entrevistas. La metodología es muy amplia, no solo la tradicional. Tenéis Digital Direct Studies, tenéis mapas de experiencias, tenéis, se pueden hacer diarios de experiencia escritos, se pueden hacer diarios de experiencia de audio por WhatsApp, se pueden hacer, bueno, o sea, hay un montón de técnicas de antropología aplicada que no nos suelen explicar en la carrera, que se llevan implementando unos 40, 50 años en muchos países, sobre todo en Dinamarca es donde más se valora, ¿no? Y entonces, bueno, ha sido muy chulo y sigue siéndolo poder estar en este máster enseñando este tipo de herramientas y planteando retos, ¿no? Entonces yo me dedico a enseñarles esa parte de que sepan hacer campo y después siguen todo el proceso de Design Thinking con los expertos en Design Thinking y bueno, los diseños que salen podemos decir que están aterrizados en necesidades reales, que no vienen de la musa, de la inspiración, sino más bien de una investigación potente. Con uno de los compis con los que hemos trabajado mucho, con Simón, bueno, estuvimos intentando montar una consultoría, que es lo que aparece ahí, Antropofanía. Ahí estamos, seguimos, tenemos la web, pero no es tan fácil montar el proceso porque hay que vivir de algo y todos tenemos que trabajar mientras, pero ahí está. Y sí que hemos podido hacer varias cosas, algunas consultorías, por ejemplo, de formación en empresas que están interesadas en entender la mirada cualitativa. Y hemos podido, en Digi, por ejemplo, que es una empresa de telecomunicaciones, nada que ver, formar a las personas que estaban en investigación en las técnicas quali, para que pudieran, digamos, ampliar su forma de investigar, ¿no? Y, bueno, aportar, ¿no? Que un equipo sano, que es lo que yo vivo con mi compañero Simón y con otras compañeras de Lima, es muy importante. Es decir, cuando tenemos un equipo, para mí es imprescindible confiar, apoyarse mutuamente y cuidarse entre las personas que consigáis trabajar juntas y hacer mucha red. Para mí eso es muy importante. Esto que está sucediendo hoy me parece muy importante y creo que debéis hacer red, que debéis ir a congresos, etcétera, etcétera. Ahora mismo, actualmente, estoy en Save the Children, trabajo como técnica de calidad haciendo evaluaciones principalmente y trabajo de campo cualitativo, la mirada cualitativa en la evaluación de los programas, en varios programas domésticos, en la línea educativa, en inmigración, asilo, refugio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, te das cuenta de que una entidad como Save the Children, que lleva 100 años, pues está a 30 años de muchas cosas, ¿no? Y de nuevo, pues los mismos retos, ¿no? Hay que meterlo quali, hay que hacer pedagogía, etcétera, etcétera. Entonces, las reflexiones para mí finales que os diría es la importancia de hacer red, ya sea a través de voluntariado, grupos, eventos, etcétera. Si veis que es muy difícil, que no sale trabajo, podéis posicionaros siendo autónomos un tiempo. Es duro, no os voy a mentir, hay que hacer malabares, pero también es una manera de visibilizar lo que hacéis y también es una oportunidad para aprender muchísimas habilidades. Yo he aprendido mucho siendo freelance, mucho, a gestionar, a organizar, a prever, y ahora cuando trabajo como asalariada me doy cuenta de la distancia que hay porque me dicen que hay mucho trabajo y yo no lo veo para tanto. Y claro, yo creo que es porque cuando has llevado 4 proyectos a la vez para poder vivir, pues claro, luego todo se reduce, ¿no? Entonces, aunque he pasado bastante estrés y he tenido momentos muy duros, ahora en la distancia creo que ha merecido la pena y que me ha posicionado en un lugar sin el cual yo no podría estar ahora en Save the Children, quiero decir, ¿no? O sea, al final tienes como que tomar ciertas decisiones. No quiero que perdáis de vista siempre que nosotros nos debemos al honor y la confianza de nuestros informantes. Esto siempre lo digo, para mí es un valor imprescindible en la antropología. Las personas se abren a nosotras y confían en nosotras. Y nosotras les decimos que la información es confidencial. Y si por lo tanto, a veces hay que elegir qué poner y qué no poner. Y plantearnos qué puede suponer para la persona. Y por otro lado también en los equipos sucede que cuando te hacen un encargo te piden los datos en bruto. Yo personalmente me niego a darlos. No se dan los datos, se da el informe de resultados. Yo no comparto ningún audio, no porque es
el honor de las personas con las que trabajo y que han confiado en mí. Entonces, creo que nosotros como profesionales y nosotras debemos tener muy claros esos límites. La ética es una de las cosas más bonitas que tiene la antropología. Entonces, si nos cargamos el valor principal de la confianza de las comunidades, difícilmente vamos a poder conseguir abrir campos, ¿no?, con otras personas. Y bueno, en el IMA llevamos mucho tiempo intentando, yo ya hace tiempo que no estoy muy activa porque como habéis visto pues he estado fuera, también he estado fuera un año viajando por Asia, volví a Asia y Latinoamérica a final de julio, reivindicando como una formación extra a nivel personal, es decir, nos quedamos en un mismo lugar y la mirada se va haciendo un pequeño embudo, entonces yo sentí que tenía que irme a enriquecerme como persona y como profesional y he viajado durante un año. Y bueno, a la vuelta pues ya veremos si retomo seguramente con las compis, pero está un tiempo fuera. Pero en el tiempo que estuve recuerdo que había mucho debate sobre lo que cobramos y sobre cuánto tenemos que preparar un presupuesto. ¿Cuánto cobramos por una entrevista? ¿Cuánto cobramos por un grupo? ¿Cuánto? ¿No? ¿Os acordáis los debates que teníamos? Porque no tenemos colegio. De momento, por lo menos yo hasta ahora yo no me he enterado, me tenéis que poner al día, pero no teníamos, digamos, un marco común, ¿no? Y creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de trabajar, que consultemos con profesionales que ya llevan tiempo para no devaluar nuestra profesión, porque si no nos vamos a hacer un agujero bajo los pies. Entonces, si yo siempre consulto con alguien que lo hace ya y me dice, pues mira, yo cobro esto por una entrevista, por un grupo, llamo a 2 o 3 personas, digo, una media, que luego siempre te van a negociar y a regatear porque esto es lo que hay. Pero que hay que intentar dignificar lo que ganamos porque tiene valor y porque el resto de profesionales no tiene ningún problema en poner límites. Siento haber sido tan rápida, pero el tiempo era poco. Espero bueno, que os haya sido útil y cualquier consideración, abierta estoy a preguntas o lo que necesitéis. Ay, hola. Hola. Yo quería preguntarle, en verdad era una pregunta más como general. ¿Me has llamado usted? No me llames de usted, me muero. No dije usted. ¡Qué susto! Es que te he escuchado mal. No, Dime. perdón. En verdad era una pregunta más como general, a cualquiera de las 2 o las 4 que me quiera responder, pero ¿cómo ven ustedes la situación de las salidas profesionales acá en España, como a la visión actual y qué creen, cómo lo ven como a futuro? Como aparte de lo que en sí nuestra labor como antropólogo, lo que tenemos que hacer para mejorar, por así decirlo, y hacer más conocida la profesión, sino como ven como la evolución de las salidas profesionales de antropólogas en el futuro. Eso. Yo lo veo muy bien. Personalmente creo que estamos en un punto muy bueno. Te diría que personalmente, mi opinión personal, creo que estamos en un punto muy bueno, que todos estos ejemplos de los que os he hablado son ejemplos claros de que se puede trabajar en muchas cosas y creo que además se va reconociendo más lo que significa la antropología. Creo que hace unos años no se tenía ni idea y creo que sí que en España ha habido un cambio provocado por grupos que han hecho un esfuerzo enorme, ¿no?, por ponerlo en valor. Creo que a futuro va a ser imprescindible, te diría. Ahora, ¿vas a ser rica siendo antropóloga? No creo. Pero creo que es imprescindible porque vivimos un mundo en el que las máquinas pueden sustituir muchas cosas, pero no pueden sustituir otras. Y creo que la antropología tiene ese tipo de habilidades de cuestionamiento, de humanización, de comprensión de significados, de lenguajes subyacentes, de códigos implícitos, que no creo que el ChatGPT lo vaya a conseguir, quiero decir. Entonces, sí que creo que hay unos retos y desafíos mundiales a nivel geopolítico que van a necesitar antropólogos o antropólogas. Ahora, que el propio sistema decida apostar por eso, no lo sé, pero que te digo que yo veo muchos antropólogos y antropólogas en muchísimos sitios que no solo están asociados a lo social, sino en lo corporativo, en bancos, en entidades de muchos tipos, ¿no? Entonces, a mí me da cierta esperanza. Por supuesto, esto está en la página web de la facultad.
y son los datos de inserción laboral. Entonces, a lo mejor es bueno que le echéis un ojo. Si os dais cuenta, el grado de antropología, la tasa de inserción laboral del 2023 es del 40%, lo que significa que el otro 60% no sabemos si está estudiando, haciendo másteres o realmente está en el paro. Pero de cualquier manera, si veis, en los másteres, por supuesto, hay una mayor tasa de empleabilidad, porque esa sería, pero si os dais cuenta no estamos en la media de ciencias sociales, no estamos peor que cualquier. Y luego la tasa de empleabilidad es 2 años después de terminar el grado. Es decir, las estadísticas recogen los datos porque se entiende que tú tienes que estar 2 años entre que terminas el grado y te colocas. Y esta es la media. Habrá gente que tardará y que se colocará al año y otra gente tardará. Pero que hay una parte como que no lo decimos, y por eso he intervenido yo ahora, de decir que esto no es como terminar y al día siguiente empiezas a trabajar, sino que hay 2 años. Hay que formarse y es muy interesante todo esto. Yo como egresada de la Complutense y demás, digo que estoy de acuerdo en que tienen que pasar como 2 añitos, que te especializas, que vas creando otro tipo de experiencias, te refuerzas, porque sales también de la carrera a lo mejor con una idea que te han metido de es que no hay trabajo. Bueno, yo, tanto mi compañera Raquel como yo, tenemos experiencia de que efectivamente a partir de los 2 años la cosa va un poquito mejor. Tienes que hacer un proceso también de aprender a buscar trabajo. Y yo creo que es muy importante la creatividad. O sea, creo que la trayectoria que ha explicado Vega, la compañera, es claramente creativa. Hay que meterse en todo, no hay que tener miedo, hay que buscar donde y también innovar ahí donde parece que no hay nada que innovar. Y es cierto que antropología te da una mirada que te permite tener muchos recursos para escarbar ahí donde parece que no sale nada. Entonces yo os lanzo el mensaje de ser creativos, no os autolimitéis, no dejéis que nadie os diga que aquí no se puede estar, porque creo que la antropología podría penetrar en cualquier área del conocimiento y en cualquier sector de actividad que existe. Y otra cosa que os diría son los perfiles mixtos, ¿vale? Yo creo que el mercado laboral ya no busca una única cosa, busca habilidades, busca que las personas sepan resolver de maneras diferentes. Entonces, para mí creo que la fuerza de un perfil mixto es importante con la antropología. Yo, por ejemplo, soy trabajadora social, antropóloga, y luego hice evaluación de políticas públicas, pero ya solo el haber hecho trabajo social y antropología ya te da una cosa diferente, ¿no? Quiero decir, pero imagínate que haces arquitectura y antropología. Por ejemplo, hay muchísimos enfermeros antropólogos, muchos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la visión de la salud cambia, ¿no? Entonces yo creo que también el perfil mixto es algo que potencia más, digamos, nuestro perfil, y da igual en qué área queráis, te lo digo, o sea, yo creo vamos, es que me veo en un concesionario dentro de 2 años, o sea, como empiezan a ocurrir 7 cosas y hay ahora mismo profesionales antropólogos diseñando coches autónomos. Quiero decir que hay campo y somos especialistas en campo, tendremos que, ¿no?, aprovecharlo. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Y luego, pues, lo que os decía de las redes, lo digo porque las oportunidades salen mucho conociendo gente. Y al principio, claro, yo hago muchas transcripciones y todavía las hago, ¿eh? Y literales, sin aplicación, porque considero que es imprescindible también no olvidar la artesanía de la antropología. Cuando escuchas algo y lo escribes 2 veces, no lo vives igual. Entonces yo también hago ese tipo de apoyos puntuales, ¿no? Pues a lo mejor con alumnos que están haciendo tesis. Entonces hay también como cosas que podéis ir haciendo ya, que podéis ir probando, que a lo mejor no ganas mucho dinero, pero que ya te van dando una pauta, ¿no? Entonces yo creo que es importante que perdáis mucho el miedo, ¿no? Y que os metáis en todos los charcos y que hagáis red, porque en la red es donde de repente alguien te dice un día, oye, ¿tú sabes hacer esto? ¿Conoces a alguien que haga...? Bueno, a mí me ha pasado, yo hoy estoy aquí por eso, porque me llamó Marta y me dijo, venga, ¿no tendrás libre
O sea, al final las redes nos dan muchísimas oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que eso al principio nos cuesta porque tenemos una idea muy crítica de las cosas, ¿no? Y este rollo del networking y todo eso nos suena un poco a chino. Y las primeras veces que iba yo también me sentía muy rara, pero luego aprendí a distinguir oportunidades y las hay. Las hay porque además como somos tan extraños, la gente le llama la atención. Y entonces enseguida te dicen, oye, ¿tú esto de la antropología? ¿No? O sea que... ¿Tenía una pregunta la compañera? Sí, perdona, yo quería saber si dentro de este 40% de personas que estaban dentro del mundo laboral eran antropólogos con trabajos de antropólogos y no simplemente personas con trabajos. Esa era mi duda. Son los estudiantes. Cuando vosotras terminéis el grado, cuando terminéis el grado en esta facultad, ahora es obligatorio que al terminar, a los 2 años se llama a todo el mundo que ha terminado un grado en antropología y eres antropólogo y se le pregunta si está trabajando o si no está trabajando. Y ese es el 40%. Estudiantes que se han titulado como antropólogos y se les llama a los 2 años y se les pregunta si están trabajando. A los de políticas es igual. O sea, esos son los datos oficiales de la facultad. La autónoma tiene sus datos, cada universidad tiene sus datos. Pero hay una parte que lo que os quiero decir es que se hacen a los 2 años. Hay gente que a los 2 años todavía no está, porque quien está haciendo un doctorado todavía no está trabajando. Y hay gente también que se toma un tiempo, que tiene circunstancias familiares, o sea, que no es el 100%. Y luego ahí hay una parte de que no todo el mundo contesta. Pero lo digo también, sobre todo, es para que veáis que los datos lo que nos dicen es que las dificultades de inserción laboral hoy son en todos los campos disciplinares. Y la antropología no está peor que la política, que la sociología, que otras ciencias sociales. Para mí ese era el mensaje. Esto lo han hecho aquí en la facultad, o sea que podéis preguntar, lo han hecho en decanato, o sea, es una encuesta pública que está ahí colgada. Yo quiero darte también un poco mi perspectiva. Tanto Marta como yo estamos trabajando, estamos aplicando la antropología, pero si preguntas también a Sofía o a Vega y toda la trayectoria que nos han contado, pocas veces en un contrato aparece antropóloga. O sea, normalmente tu puesto es técnica de proyectos, como nos decían, investigadora cualitativa o a veces sin especificar. Yo soy analista informática. Analista informática, docente de patatín, pero es verdad que luego cuando ves un poco los requisitos del puesto, el trabajo que desarrollas y demás, estás haciendo antropología o estás haciendo algo social, ¿no? Que yo cuando salí mi objetivo era encontrar algún tipo de trabajo social. Ya, o sea, no especifiqué tanto de antropología, pero es eso. O sea, yo aparezco como técnica comunitaria en mi contrato, pero en mi equipo porque trabajo en intervención comunitaria, de hecho colaboro bastante con ASIS en la parte de acción social, pero en mi equipo somos 3 antropólogos, que me di cuenta como al tiempo de entrar, porque es verdad que parte de la reivindicación y un poco lo que nos pasa cuando estamos estudiando es intentar visibilizar la antropología todo el rato, llevar la etiqueta, ¿no? Cuando sales al mercado laboral es un poco ambivalente, porque también tienes que ser un poco estratégica y ver en qué momento te van a dar un poco más de valor o te va a resultar más fácil entrar a un puesto si te reivindicas como antropóloga o si te reivindicas como investigadora social o como técnica comunitaria. Entonces tienes que jugar un poco en eso, pero como decía Vega, yo creo que en todo momento estamos aplicando, evidentemente si hacemos esfuerzo por ello, estamos aplicando la antropología, e incluso en puestos que de inicio no te están pidiendo eso, si pinchas un poquito y vas demostrándoles, incluso a nivel egoísta, decir, mira, es que incluso te ahorro dinero si lo hago de esta forma porque el proyecto sale adelante y tal, y puedes hacer un poco de pedagogía y que poco a poco vayan, incluso para los siguientes proyectos y tal, vayan pidiendo antropólogas, ¿no? Que es parte de un poco del trabajo que tenemos a veces desde el instituto, desde los propios activismos un poco colectivos, pero que en las ofertas laborales se están pidiendo todos los perfiles sociales, y dices, vale, o sea, educadora social, trabajadora social, psicólogo, marketing, bueno, pues también por la antropología, ¿no? O sea, si todos estos perfiles pueden hacerlo. Bueno. Claro. Y luego hay una cosa que me acabas de recordar que creo que es otro mito, que lo quali vale más que lo quanti. Cuesta más, no es cierto.
Lo que pasa es que hay que saber para qué vale lo quali y para qué vale lo quanti. Es decir, yo acabo de vivir un proceso de un proyecto de 7 millones de euros de inclusión cuantitativo que no ha obtenido ningún resultado, porque estaban empeñados en que todo tenía que ser cuantitativo desde el ministerio. Y en cambio, ahora la réplica en la que estoy yo, que estamos haciendo un mogollón de quali, el primer informe hemos tenido una financiación la más grande de Europa. Y era quali. Porque yo creo que hay una confusión bastante potente y creo que los profesionales y profesionales deberíamos explicar que es, nosotras no buscamos certezas, buscamos aproximaciones. Aparte que somos antropólogas. O sea, por favor, que alguien me hable más de la objetividad. Porque es un constructo. ¿No se puede manipular lo quanti? Sí. O sea, si nos ponemos con manipular, manipulamos todo. Se puede manipular todo. Ahí está la ética como profesional, pero no es cierto que lo quali sea más manipulable que lo quanti, ni es cierto que haya que hacer una muestra representativa en lo quali. Que esto es algo que me he encontrado en muchísimos sitios, ¿no? Pero venga, es que tiene que ser representativo y extrapolable y es como, pero vamos a ver, que esto es cualitativo. O sea, que la representación de una muestra cualitativa se basa en las variables heterogéneas de las personas que forman el grupo de discusión. No sé si me estoy explicando. Entonces, los perfiles son lo importante, que tengamos saturación de variables, no que hagamos 28 grupos de discusión. La saturación en lo quali, la ventaja que tiene es que es mucho más de corto recorrido comparado con lo cuantitativo. Entonces, al final no está tan claro que te salga más caro. La cosa está en que, claro, si tú te empeñas en extrapolar la idea de lo quanti, no sé si me explico, a lo quali, pues claro, es que no es una ruina, pero es que no tiene por qué ser así. Tú en 4 grupos de discusión sacas un nivel de densidad muchísimo mayor que con otras herramientas cuantitativas, ¿no? Y que además no solo las puedes usar para el primer informe. Tú puedes hacer un grupo de discusión pensando en todo el proyecto y decir, vale, estas 2 preguntas me van a valer para el primer informe, pero la última para el último, y ya no tengo que repetir otro grupo. Es decir, que con la praxis también vais a ir aprendiendo a combinar las técnicas para ir sacando más datos en menos tiempo, con menos técnicas, etcétera. Pero es otro mito defendible. Bueno, vamos a finalizar un poco la charla, pero antes vamos a dejar que Marta nos hable un poco de lo que es el Instituto Malaria de Antropología, 5 minutos. O sea, si os queréis marchar, marcharos, pero vamos a hablar un poco de lo que es el Instituto Malaria de Antropología y sobre todo su grupo de profesionalización. 5 minutitos, Marta. Bueno, está Raquel también, que es la secretaria oficial del Instituto Madrid de Antropología. Tenemos una eminencia aquí. Pero, bueno, yo desde el grupo de profesionalización de antropología somos un grupo, no somos relativamente grande, pero somos un grupo que se mueve mucho. Estamos siempre intentando ver cómo incluir la profesionalización de la antropología en distintos espacios. Actualmente estamos trabajando activamente haciendo transmisión, por ejemplo, de las ofertas de trabajo en LinkedIn y bueno, en Instagram intentamos estar también activos, pero sobre todo en LinkedIn todos los miércoles o casi todos los miércoles procuramos hacer pues eso, una recopilación de las ofertas que hay actualmente en el mercado de trabajo. Y bueno, como bien podéis ver, que ha compartido mi compañera Raquel, hay diferentes grupos, no solamente el de la profesionalización, también hay de feminismos, de derechos humanos, de ciencia y tecnología, que también están bastante activos y bastante fuertes en ciencia y tecnología. Tienen un grupo de Telegram y demás. Pequeño disclaimer, estamos actualizando la web, entonces hay secciones que todavía no están completas, ¿vale? Sí, es verdad, eso se nos ha quedado... El de religión creo que sí que tiene información y el de ciencia y tecnología también, el de audiovisuales también. Cualquier temática que no esté ahí recogida y que os apetezca impulsar, es muy facilito, conseguís 2 personas más, creáis el grupo y gestionáis lo que queráis. Que necesitáis apoyo, lo tenéis, que necesitáis financiación dentro de nuestras pequeñas posibilidades, porque al fin y al cabo nos autofinanciamos con las socias, pues también lo tenéis y demás. Si necesitáis contactar con nosotras o tenéis alguna duda, yo ahora mismo soy la que está gestionando el Instagram
del grupo de profesionalización, se llama Antropología-Profesión. Entonces, si necesitáis consultar cualquier cosa, estoy ahí pendiente para responder. Tengo el contacto de secretaría, tengo el contacto coordinación, presidencia, o sea, estamos para lo que sea. Para si tenéis dudas, si queréis contactar con Vega, pobre Vega, lo siento, pero si necesitáis el contacto de cualquiera... Ya os ha dicho Vega que stalkeéis mucho los perfiles de LinkedIn de toda la persona que esté dedicándose a algún área que os interese, sí, o sea, recomendado, incluidas Sí, nosotras. no, nosotros lo hicimos en su momento y nos sirvió mucho, entonces, pues eso, estamos en crecimiento, pero estamos ahí para vosotros y vosotras. Entonces, nada, que espero que os haya gustado las charlas y si tienes algo más que añadir, Raquel. Sí, el perfil de LinkedIn del grupo de práctica profesional también es justo donde estamos colgando todo lo que comentaba Marta de semanalmente un recopilatorio de la pequeña búsqueda también que hacemos nosotras. Se llama Antropoempleo, que no lo he llamado, el proyecto se llama Antropoempleo, le llevamos una compañera también de Lima que se llama Elisa, Eso yo, es. y lo inició Raquel, es la pionera de todo esto. Es un poco lo que os comentaba Vega, al final todas las inquietudes que tenemos individuales, todos los miedos, las inseguridades laborales, pues hay varias formas de afrontarlas individualmente, caer en el vértigo, bloquearnos y tal, o buscar conocidas de los estudios, o sea, del grado, conocidas que hemos encontrado después en los puestos de trabajo, irte a una asociación. Tenéis aquí también ETIC, que es una asociación de estudiantes. Desde ahí podéis iniciar toda esta parte. ¿No? O sea, no esperéis, yo os diría que no esperéis para nada que llegue el momento del último año, los últimos meses y empezar a que te suba la ansiedad, empezar a trabajar antes, empezar a buscar organizaciones, asociaciones, empezar a trabajar desde, ya sea desde ETIC, ya sea desde vuestro grupo de amigos, a hacer cositas, a prepararlo, a aprender cómo organizar pues, algún evento o alguna investigación, practicar eso del trabajo de campo también sobre un tema que a lo mejor por lo que sea, pues tenéis asignaturas para ello, pero si no, podéis hacerlo en vuestro tiempo libre, probar a ver qué tal se os da, también o sea, como qué cosas a mejorar vais detectando de vosotras mismas y ir haciéndolo. Y así también cuando y salgáis... lo de los congresos también. Tenemos el IBR ahora en julio. Sí. Y yo, por ejemplo, que soy un poco perezosa con los artículos de investigación, pero hago siempre talleres, por ejemplo. ¿Vale? O sea, acordaos que ahí podéis tener un taller, podéis hacer un taller en los congresos. Que sí que tenéis que poner el dinerico para que uno solo esté apuntado. Los demás van como invitados del grupo, ¿vale? Pero en julio es en Madrid. Es una oportunidad de visibilización. Y es una oportunidad de poner en práctica algo que se os ocurra, que os parezca interesante. Y también contactar a las profesionales que estamos en activo, porque nosotras en general, salvo que estemos desbordadas, vamos, hablo por todas creo y espero no meterme en un lío en esto, No, pero estamos... me río porque es como, a no ser que estemos desbordadas, suele ser el 100% del tiempo, pero vale. Y aún así te diría, aún así, cuando nos proponen cosas la gente en plan, oye, se nos ha ocurrido esto, pero necesitamos a alguien que yo que sé, que tenga algo más de trayectoria por aquello de que aquí estamos, vamos, que podemos aparecer en los carteles aunque no aparezcamos en el taller, podemos aparecer y podemos participar y os podemos echar una mano, o sea que no lo decimos por cumplir, vamos, que lo aprovechéis, porque es verdad que a lo mejor contactas con Raquel o tal y le dices, oye, que se me ha ocurrido hacer este taller, pero me da un poco de yuyu porque yo lo he hecho, pues vamos a intentar buscar, si no ella no puede, vamos a intentar buscar a alguien que pueda echar una mano. Sí, también comentaros que aparte del Instituto Madrileño de Antropología, que evidentemente se centra en Madrid, pero bueno, en prácticamente todas las comunidades autónomas tenemos, bueno, iba a decir, teníamos un mapa por ahí con todas las asociaciones, pero estará ya muy abajo en el muro. Pero en casi todas las comunidades autónomas hay asociaciones. Luego tenemos también a nivel estatal la SAE, a nivel de Europa la EASA. Tenemos a IBR, que está más centrado en Iberoamérica y publicaciones, pero hay más revistas, hay muchos otros organismos en los que podéis acudir. Como pequeño spam que comentaba Vega, el tema de lo que cuestan los congresos, bueno, hay trucos también. Muchas hemos ido de voluntarias a congresos simplemente porque nos permitían asistir gratuitamente. Luego te puedes escapar a ver 2 charlas solo de todas, pero bueno. Si
bueno, pequeño spam, ¿no? Pero, por ejemplo, si te asocias a Lima y vas en representación de tu grupo o para tu taller, puedes pedir que nos enrollemos y te financiemos el viaje y la asistencia y demás. O sea, hay muchas formas de buscaros las mañas también. Mucha creatividad, al final. Bueno, muchísimas gracias a las dos también por haber aceptado venir aquí.